Y esa también es una de las razones por las que tuve que emigrar, porque yo sabía que en cualquier momento iba a tener algún problema. Le iban a poner una multa de qué pinga poner ellos. Dale esa pinga a ella. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Hoy vamos a estar haciendo algo completamente distinto. Y es que hace poco pues está de moda que todos los youtubers cubanos hagan su propio tag. El tag del youtuber cubano. Y en el día de hoy pues Henrito para Todos familia no va a ser la excepción. Aquí estoy preparado, aquí tengo mi papelito con mi letra horrorosa. Pero la iniciativa y la idea me la dio la youtuber Lile Pozo. El tag del youtuber cubano consiste nada más y nada menos que responder una serie de preguntas pues relacionadas con la vida cotidiana de nosotros los creadores de contenidos en Cuba. Si quieren ser testigos del tag del youtuber cubano de Henrito para Todos, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Pregunta número 1. Youtuber cubana favorita. Una youtuber cubana que siempre he admirado mucho es Ildina. Ildina, pues todos sabemos la situación que ella pasó por su forma de pensar, sabemos que fue detenida, sabemos que vivió muchas situaciones desafortunadas y realmente para mí es una guerrera. Entonces entraron 5 oficiales, todas mujeres, sacándome a la fuerza de mi casa como si yo fuera una asesina o una terrorista. Vi su video hace poco de cómo ya logró tener a su mamá con ella, ya felizmente está toda la familia completa en los Estados Unidos. Para mí Ildina es como un ejemplo de superación, de que sí se puede, y por supuesto por las hermosas labores que hacía en Cuba. Youtuber cubano favorito. Un youtuber cubano que admiro muchísimo es Spartan Blog. Él todavía vive en Cuba y realmente admiro su constancia. Y es bastante útil, principalmente el trípode. Reitero, principalmente el trípode. Porque todos sabemos que a veces los youtubers tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días regulares y hay momentos en que ni siquiera tenemos fuerza para crearles contenido. Spartan Blog no es ejemplo de ello. Él siempre ha tenido video constante para sus suscriptores, le ha mostrado la realidad de Cuba al mundo. Sus videos son en muy buena calidad, recorre toda Cuba. En Cienfuegos hay muchas cafeterías, muchos restaurantes, muchos bares. Lo que no estoy seguro si haya es lugares donde desayunar, porque usualmente ese tipo de sitios comienzan a trabajar a las 12 del día. Es el youtuber cubano, uno de los que más admiro. Diría Spartan Blog en estos momentos. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el primer youtuber cubano que viste? Oh my god. Para empezar, yo ni sabía que en Cuba se podía ser youtuber, hasta que conocí a Nati Suren, una youtuber cubana de mi provincia, de allá de Las Tunas. Mi amiga Lauraela me habló de ella, me mandó un enlace a un video y yo vi que tenía 7000 suscriptores en esos momentos. Se me encendió el bombillito. ¿Se puede ser youtuber en Cuba? Mira esa youtuber monetizando. Y yo ni sabía que existía Yoliene, Spartan Blog y todos esos otros youtubers que tenían cientos y miles de suscriptores. Nati Suren fue esa primera youtuber con la que además hicimos una amistad espectacular y me estuvo ayudando muchísimo y le debo mucho a ella del youtuber que soy hoy en día. Pregunta número 4. ¿Alguien con quien quisieras colaborar? Gracias a Dios se me dio la oportunidad de colaborar con muchos youtubers cuando estaba en Cuba, pero ahora estando aquí en Brasil, pues es bastante difícil porque aquí hay algunos youtubers, pero no los conozco muy bien. Siempre, y volveré a hablar de Ildina, me quedó esa espinita de que no pude colaborar con ella, porque íbamos a hacer una colaboración y justamente el día que íbamos a grabar, sucedieron todos esos acontecimientos con su persona. Espero que algún día se pueda dar la oportunidad de colaborar con ella, a pesar de que ahora estamos bastante lejitos. Pregunta número 5. ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber en Cuba? La represión. No es un secreto para nadie que en Cuba tú no puedes decir lo que piensas. Salir a grabar a un parque o andar por la calle caminando y tener miedo o andar con el corazón aquí en la garganta con la tensión de que alguien te esté mirando. En Cuba no hay libertad de expresión. Por eso la mayoría de los youtubers cubanos aprovechamos nuestros canales para mostrarles a ustedes la realidad
la realidad de Cuba. Y esa también es una de las razones por las que tuve que emigrar, porque yo sabía que en cualquier momento iba a tener algún problema. De hecho, llegué a tener un problema una vez en una directa. Para los que no lo saben, ahí les voy a estar dejando el videito de una señora que vino a interrogarme a ver qué yo estaba haciendo. ¿Quería algo, señora? Ah, ¿qué estaba haciendo? No, estoy haciendo una directa para mi canal de YouTube, porque yo soy youtuber y estaba haciendo una directa hablando con mis suscriptores y eso. ¿No se puede grabar aquí? No, pues a ver lo que graba y lo que dicen y eso. ¿Cómo que lo que grabo y lo que digo? Sí, porque a veces se ponen a hablar mal de este gobierno. Ah, con no. la gente afuera y eso. Ah, no, usted podía estar ahí sentada desde el inicio porque viera que no he dicho, o sea, no tengo por qué decir nada. Estoy hablando con mis suscriptores, con mi gente. Que ahí están, miren, todos me están escribiendo, desde Portugal, desde Brasil, nada malo, mi amor. No, yo dije, bueno, voy a ver. Sí, no hay problema. Te veo hace rato ahí. No, sí, no, y yo iba a estar más rato, lo que ya la gente se ha ido desconectando, ¿ves? Porque como ya se está haciendo un poquito tarde, ¿ves? Pero no, mi amor, nada malo. Pregunta número 6. ¿Qué youtuber cubano te inspiran en el canal? Realmente me inspiran todos, porque todos de alguna forma muestran la realidad de Cuba desde un punto de vista diferente. Sin embargo, voy a hablar de un youtuber que a lo mejor no muchos conocen y que me gusta mucho su contenido. Él me inspira en el sentido de que demuestra la originalidad y que no siempre hay que ser como los demás para ser grande. Hablo de un youtuber cubano que se llama Joandri. Yo nunca hago esto, pero bueno, para que el video quedara bien quise hacerme youtuber ordenado, pero todo esto es mentira, yo nunca tiendo la cama. Y ahora voy a desayunar. Les cuento que yo siempre hago todo esto al revés. Yo desayuno y después me visto, porque yo siempre desayuno un vaso de leche. Me gusta mucho el contenido de este youtuber porque vive en Cuba y no muestra la realidad. Él muestra como su vida de una forma cómica, muestra sus inventos caseros, muestra sus cosas. Es loco, él es loco, él tiene un pase y crea un contenido demasiado interesante y muy chistoso para mí. Aquí me estaba comiendo el pan y el refresco, un bailecito come mierda. Después me tuve que volver a lavar la boca porque se me había olvidado que me lavé la boca antes de comer. Después me eché mi perfume más rico y me encontré un chupa chupa que llevaba 3 meses en frío. Les cuento que yo estoy en 12 grados. Aquí en Cuba se le llama preuniversitario, que este es el uniforme que se debe llevar en el preuniversitario. Y pues yo estoy en 12 grados. Además está muy duro en Instagram también. Él me inspira porque demuestra que la originalidad puede ser el sinónimo del éxito. Pregunta número 7. ¿Cómo tomó tu familia la noticia de que querías ser youtuber? Interesante. Primeramente, cuando comencé el canal, mi familia me apoyaban y veían mis videos, pero lo veían como una bobería. Sabemos que en Cuba uno no puede estar de brazos cruzados. Tú siempre tienes que estar haciendo algo. Tú tienes que producir money, tienes que producir la plata porque si no te mueres de hambre en Cuba. Y al yo empezar el canal de YouTube y no monetizarlo, lógicamente era algo como... Vamos a dejarlo con su sueño, vamos a dejarlo con su ilusión si sabemos que no va a lograr ser nada en ese aspecto. No que mi familia me decía que no iba a lograr ser nada, pero a veces por comentarios o mira, tú te estás dando cuenta que no te están dando el apoyo que tú quieres. Y lo entiendo porque realmente yo dejé mi trabajo. Yo trabajaba en Cuba grabando memorias, que eso es un trabajo que más o menos da dinerito. Y yo dejé ese trabajo porque yo dije un día, yo quiero ser youtuber. Y yo tenía... pues la sensación de que yo iba a lograr y que yo iba a lograr monetizar mi canal. Y gracias a Dios a los 10 meses comencé a ganar mi dinerito por YouTube gracias a ese video que se me fue viral, que jamás lo voy a olvidar, el video de reaccionando a México. ¿Me estás grabando? Ay Dios, ¿para dónde va eso? ¿Para dónde va eso? La monetiza, familia, monetiza, cojones. Ay, me da un ataque de... Ay, Dios mío. Ya escribí al manager. Lo ha conseguido, ay, Dios mío. No me lo puedo creer. Así que 14 de junio. Estamos en marzo, en abril. Abril, mayo, junio, en 10 meses lo conseguí, Dios mío. Trabajando de sol a sol como perro, picando caña. No, pero trabajando duro, haciendo videos, editando, arriesgándome y todas esas cosas. Ay, Dios mío, gracias. Otra cosa que sucedía con mi familia también era el miedo. Como que esa barriguita, estoy medio que cuadrado. Cuando vieron que yo empecé a monetizar y cuando vieron que el canal ya era algo serio, que era algo de muchas vistas, que era algo de muchos comentarios y que cada vez a medida que pasaba el tiempo yo iba hablando más de la realidad de Cuba, mi familia andaba erizada. Y hoy por hoy yo hablo con mi abuela y ella todavía me dice que tenga cuidado que voy a hablar.
¿O qué voy a decir de Cuba para yo poder regresar sin problema? Y es de ping. Cuando yo estaba en Cuba, saber que tú no podías decir lo que piensas. Varios apagones de 5, 6, 7 y hasta 8 horas. Y que entonces quieres crear contenido, te gusta hacerlo, quieres mostrar al mundo la realidad, pero tu propia familia tiene miedo. ¿Y qué les vas a decir? Si tienes que ponerte en el lugar de ellos y tienes que entender que sabes que en cualquier momento te van a hacer así y te van a desaparecer del mapa. Precios altos y exageradamente ridículos y una economía que no favorecía absolutamente para nada al pueblo de Cuba. Pregunta número 8. ¿Qué ha sido lo mejor de ser youtuber en Cuba? Ha sido poder ayudar a los demás. Señor, el señor del bastón. Hola, ¿cómo está? Miren, mi nombre es Henry, yo hago video ayudando a algunas personas. Acépteme estas cositas para usted. Yo hoy ando por esta zona que es una zona de necesidad. ¿Una cosita para mí? Sí. A ver. Gracias, mano. Son unas cosas de comer, yo ayudo a las personas, no es nada malo. Gracias. Cuando yo creé mi canal de YouTube, lo menos que pensé es que un día, pues yo iba a ser, pues, vamos a decirlo de alguna forma un poco dramática, pues ese ángel, ¿no? Para la vida de muchas personas. Y pues bueno, vamos a darle algunas de esas cositas de Supermarket 23. Claudencia, ¿cómo estás, mi amor? Estoy bastante bien, gracias a Dios. Estoy bien, echándole menos a usted y extrañándolo mucho, porque veía que no venían y me ponía triste. Ay, mi amor, pero no te pongas así. Pero siempre orando y pidiéndole a Dios que no fuera que le pasara nada ni nada, sino que estuvieran atareados. YouTube me fue abriendo puertas y me dio la oportunidad de ayudar a aquellos que más lo necesitaban, en su mayoría jubilados, esos que se pasaron toda una vida trabajando en Cuba para hoy no tener absolutamente nada. Yo era ese chico que cada vez que podía ir y les llevaba una jabita de carne, un dinerito, un poquito de arroz, y eso para ellos era mucho. ¿Tienes algún consejo para otros creadores de contenido que estén dentro de la isla? Que sean ustedes mismos, que brillen, que graben, porque sí se puede salir adelante con YouTube. Y YouTube me dio económicamente una muy buena cantidad, además de personas que me ayudaron a lograr cumplir mi sueño de salir de Cuba. Y todo fue gracias a YouTube. Así que sean constantes, crean contenido. Y si van a hablar de la realidad de Cuba, mucho cuidado. Pregunta número 10. ¿Qué hace especial a un youtuber cubano? ¿Qué hola hacer? ¿Cómo tú, Lile, cómo tú vas a escribir esa pregunta, mi amor? ¿Qué nos hace diferente a los youtubers cubanos? La originalidad, la felicidad que sacamos a pesar de la miseria y a pesar de la pobreza. Ese sabor cubano que tenemos nosotros no los tiene nadie. Y lo digo, modestia aparte, ese guaracheo, eso que forma el cubano la forma con un palo y una lata. Y ustedes ven a un youtuber cubano que está en pleno apagón y está riéndose creándoles contenido. Porque así somos los cubanos, familia. Pregunta número 11. ¿Te han confundido o comparado con algún youtuber cubano? ¿Cómo lo has tomado? La verdad es que no. Hasta el momento nunca me han confundido con ningún otro youtuber, ¿sabes? Es una cosa que... ¿Qué pasa? Que cada uno tiene su forma de crear el contenido. Y a pesar de que la mayoría hablemos de la realidad, de lo que está pasando en Cuba, pues la... que iban a poner una multa. ¿De una multa de qué p*** van a poner ellos? Dale esa p*** por ahí para allá. Familia, tuvimos un pequeño contratiempo porque es que estamos, ustedes dirán, Henrito, pero estás en Brasil y ¿qué era eso que se escuchaba de fondo? No debería escucharse otro idioma. Pero es que las cubanas andan por aquí, las cubanas están en Brasil, pero bueno, seguimos. Pregunta número 11, ¿te han confundido o comparado con algún youtuber cubano? ¿Cómo lo has tomado? Familia, la verdad no. Hasta el momento nunca me han confundido con ningún youtuber. Creo que cada uno tiene su originalidad, su forma de ser. Y a pesar de que la mayoría de los youtubers cubanos mostramos la realidad que se vive allá, cada uno lo hace desde su perspectiva, desde su carisma, desde su forma de ser. Entonces no, nunca me han confundido, pero tampoco es que lo hubiera tomado tan mal. Me confundieron con alguien, ok. La vida sigue. Pregunta número 12. ¿Has encontrado inspiración en algún lugar específico de Cuba para tus videos? No estoy para grabar hoy, familia. Indiscutiblemente en mi pequeña provincia, mi hermosa Tuna, familia. Ustedes no se imaginan lo que yo extraño crear contenido en Cuba. Porque ¿qué pasa? Yo andaba por las calles, por mis calles, en las tunas, yo con el teléfono y grabando mientras iba en la bicicleta.
Y es que mi mayor inspiración es mi ciudad natal, o mi pueblito, por así decirlo. Ese es el lugar que realmente me inspiró, donde comencé y donde hice mis últimos videos antes de emigrar de Cuba. Así que indiscutiblemente Las Tunas, mi misma provincia, mi mejor inspiración, sin duda alguna. Familia, y para excepción de muchos, se acabaron las preguntas. Estas fueron las preguntas del tag cubano que hizo Lile Pozo, la cual me motivó. Yo dije, yo tengo que sumarme al reto. Si el video coge vista, bien. Si no coge vista, también. Si YouTube no propone este video, porque YouTube se las trae. No importa, familia, yo quería hacerlo y se los hice. Vamos a ver quién es el próximo youtuber cubano que se suma a hacer el tag. Pero bueno, mi familia hermosa del canal, nada, si llegaste hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos próximamente, si Dios permite, en un nuevo video for my YouTube channel, Henrito para todos.